Les voy a poner el caso, léanlo. Ahorita no les voy a decir nada, solo léanlo. Así se los ponen en el examen y ya. No les voy a dar ningún otro dato. Después vamos a poner opción múltiple y anoten su respuesta. Vamos a ir viendo durante la clase los diagnósticos diferenciales, vamos a ir hablando sobre todos los datitos que tienen que saber para poder llegar a un buen diagnóstico y que puedan contestar bien en el examen. Otra cosa, la vida no es como el ENARM. Entonces quiero que sepan que estos casos son así difíciles, así ambiguos. En la vida no son así. Obviamente tienes muchos más datos para poder contestar este tipo de casos clínicos o para poder llevarlos a cabo en tu vida, en tu práctica. Entonces, esto es solo una forma de poderlos preparar para que le piensen un poquito al caso clínico y que puedan llegar a un diagnóstico, ¿vale? Entonces les voy a poner el caso. Vamos a dar un minutito para que lo lean. Chequen todos los datos, anótelos si necesitan y al final lo vamos a volver a poner. Ok, veo que se está conectando más gente. Ahorita estamos empezando. Vamos nada más a leer este caso clínico. Anoten los datitos que quisieran anotar, como lo específico que quieren saber de este caso. Y ahorita les voy a poner las respuestas, las probables respuestas. ¿Listo? Bueno, les voy a poner las respuestas y anoten su respuesta. La vamos a platicar al final de la clase. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Si tienen alguna duda, podemos irlas viendo durante la clase. Y si se les ocurre algo hasta el final, también lo podemos ir platicando. Bueno, primero, ¿qué es dificultad respiratoria? La dificultad respiratoria o el distrés respiratorio comprende una serie de entidades patológicas que principalmente se manifiestan aleteo nasal, quejido, tiraje sub o intercostal, retracción gifoidea y disociación toracoabdominal. En conjunto, esta patología de dificultad respiratoria constituye una de las causas más frecuentes de morbimortalidad neonatal y la gravedad depende de la causa etiológica. Por eso es importante conocer todos los diagnósticos diferenciales. Puede llegar a afectar hasta el 2 al 3% de todos los recién nacidos a término y afecta, obviamente, más a los recién nacidos que tienen un peso menor de 2.5 kilos o que son prematuros o tienen alguna alteración, malformación que se haya hecho diagnóstico prenatal. Ahora es mucho más fácil poder hacer diagnósticos prenatales, ya sea alguna cardiopatía o que tengan algún dato que esté gestionando que el bebé vaya a nacer prematuro. Entonces ya nos podemos ir preparando desde antes para que cuando nazcan sepamos a qué vamos, qué es lo que vamos a tener que hacer, qué es lo que podríamos llegar a tener por los antecedentes de este bebé. Siempre los datos perinatales de edad gestacional, evolución del embarazo, antecedentes maternos, alguna infección materna, todo lo que podamos lograr tener de datos de antecedentes. Esto con la evolución de los síntomas en las primeras horas de vida y una radiografía de tórax. Son como los 3 pilares que nos pueden ayudar para poder llegar a un diagnóstico y poder dar tratamiento específico. Bueno, aquí hay una tabla bastante grande, donde vienen todas las causas que podemos tener para dificultad respiratoria en un recién nacido a término.
Nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en las causas respiratorias. Taquipnea transitoria del recién nacido, aspiración meconial, neumonía, un neumotórax, hipertensión pulmonar persistente, principalmente en las opciones que vimos ahorita para el caso clínico. Muchas otras causas pueden ocasionar dificultad respiratoria, alguna malformación como una hernia diafragmática, atresia de esófago, alguna malformación quística, obstrucción de vía aérea superior como atresia de Coanas, problemas cardiovasculares como cardiopatías congénitas, sepsis, acidosis, hipoglucemias, anemias. O sea, de verdad que hay miles de causas. Estas, las respiratorias, son las más comunes y por eso ahorita nos vamos a enfocar en estas causas. Las manifestaciones clínicas que más van a ver en temas de dificultad respiratoria en neonatos son cambios en la frecuencia y en el ritmo respiratorio, o sea, que de repente lo vean respirando bien y luego se sube a 70, 80 de frecuencia respiratoria, o que lo vean respirando rapidito pero sin dificultad y de repente lo ven como que jalando un poquito más, retracciones costales, quejido, cianosis, o que necesiten oxígeno para poder tener una buena saturación y evitar cianosis, y alteraciones en la auscultación pulmonar. La taquipnea con frecuencia debe ser mayor a 60. Ahorita les voy a poner un cuadrito con los signos vitales normales en un neonato y la saturación normal en un neonato para que nos hagamos una idea también. Y esta frecuencia respiratoria puede llegar hasta 100, o sea, puede ser una frecuencia respiratoria altísima. Y normalmente es característica en algunos cuadros que vamos a ver. Bueno, primero, hay que saber, si ustedes van a llegar a recibir un bebé, hay que saber qué es el APGAR, ¿no? Cuáles son los parámetros que tenemos que ver y cuál es la puntuación. Siempre nos fijamos en la coloración de la piel, frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular e irritabilidad. Irritabilidad refleja. Están haciendo una pregunta aquí. ¿Cuándo se consideraría un trastorno de adaptación pulmonar y cómo se hace el diagnóstico? Ok, esto lo vamos a ir viendo durante la clase. Ahorita te voy a ir contestando tu pregunta, ¿vale? Entonces, primero, ahorita en el caso clínico ustedes vieron que les dieron un APGAR. Entonces, no nos dicen extensas de qué es ese APGAR, pero nos podemos ir haciendo una idea más o menos cómo está ese bebé de acuerdo a el APGAR que nos dieron. Entonces, siempre es bien importante conocer cuáles son los parámetros que tenemos que ver y cuál es la calificación o la puntuación que le vamos a dar a cada parámetro. Aquí les pongo las saturaciones de oxígeno que tiene un bebé 1 minuto de nacimiento, 2 minutos de nacimiento, 3 minutos, 4, 5, 10. Si se fijan, un bebé normalmente no nace rosita porque su saturación está entre 60 y 65%. Entonces, pues es normal que un bebé no esté todo rosadito o no tenga una saturación normal como nosotros al momento del nacimiento. Ya después de los 10 minutos de nacimiento, normalmente debe estar arriba del 92, 93%, ¿ok? La frecuencia cardíaca puede ir entre 100 hasta 200, dependiendo si el bebé está súper irritable, está llorando, puede llegar a 200. Obviamente si tiene fiebre o algo más, se va a incrementar la frecuencia cardíaca, pero hasta 200. Menor de 100 no es normal, mayor de 200 hay que ver qué está pasando. La frecuencia respiratoria debe ir entre 30 y 60, mayor a 60 ya es polipnea, ya está teniendo incremento en la frecuencia respiratoria. La temperatura debe estar entre 36,5 y 37,5. Recuerden que a los bebés, bueno, a los neonatos, todavía les cuesta trabajo controlar la temperatura, por eso se les deja un ratito en la cuna radiante. Y siempre tratemos de mantener esta temperatura entre 36,5 y 37,5. No menos, tratar de no más. A veces se nos pasa un chirris, pero no menos, ¿ok? La tensión arterial sistólica puede ser entre 67 y 84, diastólica 35 y 53. Estos datos los pueden encontrar en las libretitas del PALS, en el PALS o en el curso de reanimación neonatal. Y la saturación de oxígeno debe ser mayor a 93%. Se debe de mantener entre 93, 96, 97, eso es lo normal. Menos de esto, ya estamos teniendo algún dato que nos está diciendo que algo está pasando. ¿Ok? La puntuación de Silberman es otra tabla que tenemos que saber. Esta
tabla, esta puntuación, nos va a hablar de la dificultad respiratoria y nos va a hablar de la gravedad de la dificultad respiratoria y el riesgo a que esto se haga una insuficiencia respiratoria y tengamos problemas más graves después. Entonces, aquí vemos aleteo nasal, quejido, retracción subcostal o gifoidea, retracción intercostal y disociación toracoabdominal. 0 sería ausente todo y que todo está normal. 1, leve, que no se escucha a simple oído, sino que lo tienes que auscultar para escuchar el quejido. Y la retracción intercostal, subcostal, gifoidea es leve. Y un 2 sería intenso, todo, ¿ok? Les voy a poner aquí otra tablita donde viene como con dibujitos. Igual, es lo mismo. Quejido respiratorio, aleteo nasal, retracción gifoidea, tiraje intercostal y movimientos toracoabdominales o disociación toracoabdominal. Un 0 sería no hay dificultad respiratoria, de 1 a 3, leve, de 4 a 6, moderada, y de 7 a 10 ya estamos casi en una insuficiencia respiratoria, o sea, está teniendo una dificultad súper marcada y probablemente necesitemos tener maniobras un poquito más avanzadas, pensar en una intubación. Entonces, es bien importante que siempre tengamos en cuenta esta tablita, apréndansela ya sea con dibujos o con la tabla, para que ustedes sepan en qué grado de dificultad respiratoria está su bebé o si no tiene datos de dificultad respiratoria. Entonces vamos a hablar del primer diagnóstico, la taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Qué es? Se produce por la distensión de los espacios intersticiales secundario al retraso de la reabsorción del líquido del pulmón fetal. Esto ocasiona que haya atrapamiento aéreo, que disminuya la distensibilidad pulmonar y como consecuencia taquipnea para tratar de compensar esto. Por ahí me estaban preguntando sobre la adaptación pulmonar. Normalmente, cuando los bebés acaban de nacer, tienen unas 6 horas más o menos para poder tener una buena adaptación pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que puedan respirar al aire ambiente, no necesiten oxígeno, tengan una buena saturación de oxígeno y no necesiten nada extra, o sea, que no les demos presión positiva, que no necesiten oxígeno, que no desaturen por sí solitos hasta 6 horas. Esas primeras 6 horas pueden llegar a tener un retraso en el proceso de adaptación pulmonar de la respiración que tienen de forma intrauterina a la vida extrauterina. Empieza esto los primeros minutos de vida y les digo que lo normal debe de ser unas 6 horas más o menos. Hay algunos neonatos que tardan un poquito más, 12, 24 horas, dependiendo de los datos que tengamos, si es prematuro o lo que sea, pero lo normal son unas 6 horas más o menos, que es el tiempo que normalmente se quedan en el periodo de transición en el cunero. Cuando tenemos taquipnea transitoria del recién nacido, es por un proceso de adaptación que se retrasó, ¿ok? Se estima que es un 11% de todos los recién nacidos vivos y es el 32% de los cuadros de dificultad respiratoria. ¿Esto de qué nos habla? Que es probablemente lo más común que tenemos, ¿ok? En un recién nacido de término. La causa más común en los cuadros de dificultad respiratoria del recién nacido a término. A ver que tiene una pregunta aquí. Ahorita les voy a platicar qué tanto puede tardar, ya que estemos con taquipnea transitoria del recién nacido. Les voy a enseñar también una radiografía y el cuadro clínico. Ahorita te voy a contestar tu pregunta. Bueno, déjenme quitar la pregunta. Esto es como un resumen de lo que les acabo de decir. Alteración en el aclaramiento del líquido pulmonar. Hay un exceso de líquido pulmonar. Esto disminuye que la distensibilidad sea la adecuada. Esto condiciona una taquipnea compensatoria. Hay líquido también en los linfáticos, peribronquiales y en el intersticio, y esto ocasiona colapso parcial bronquiolar, por lo tanto hay atrapamiento aéreo. También por esto mismo va a haber una alteración en la ventilación-perfusión, ocasiona hipoxemia, y puede llegar a tener hasta un edema alveolar, ocasionando hipercapnia. Todo esto lo podemos encontrar también en estudios de laboratorio cuando estamos estudiando al paciente. Ahorita se los voy a platicar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tener un parto prolongado, que haya estado mucho tiempo en trabajo de parto, que haya tenido una cesárea electiva o cesárea después de un parto prolongado,
sexo masculino, que sea pretérmino límite entre 36 y 37 semanas de gestación, que sea hijo de madre diabética, que la mamá la hayan tenido que sedar y datos de asfixia perinatal, o que sea un parto súper difícil, que sea un parto podálico, que haya estado mucho tiempo en el canal de parto y esto pudiera generar datos de asfixia perinatal. Entonces, ¿cómo vamos a ver un cuadro clínico de un bebé con taquipnea transitoria? Vamos a ver dificultad respiratoria, que puede ser desde el nacimiento a las primeras 2 horas después de que nació el bebé. La taquipnea usualmente es leve, entre 60 y 70, puede llegar hasta 100 o 120, pero lo usual es que sea de 60 a 70. Es raro que tengan, como decías en tu pregunta, es raro que tengan una dificultad respiratoria grave o que tengan ya insuficiencia respiratoria. Es una dificultad respiratoria leve, vas a ver al bebé tranquilo, un poquito de quejido, tal vez un poquito de retracciones, pero no va a ser un bebé que se vea súper dificultoso. O sea, es raro que tengan quejido, raro que tengan retracciones y raro que se vean cianóticos. Esto les digo que puede ser como las primeras 2 horas. Puede llegar a empeorar a las siguientes 6 a 8 horas y puede llegar a progresar a otras patologías, por ejemplo, una hipertensión pulmonar. Normalmente, con tratamiento, que ahorita se los voy a platicar, mejoran las primeras 12 a 24 horas, puede llegar a prolongarse hasta las siguientes 24 horas, o sea, total 48 horas, pero normalmente entre las 12 y 48 horas de vida, si tenemos una buena evolución, mejora la adaptación y responde bien al tratamiento, a 24 horas van a tener un bebé sin problemas. La exploración física pueden encontrar un poco de hipoventilación, pero la es que prácticamente escuchas un bebé normal. Y ¿cómo van a ver una placa? Una placa se puede ver, si se fijan, hay hiperexpansión, hay muchos espacios en la radiografía, se ve aplanamiento diafragmático por la expansión que hay y hay un refuerzo en la trama broncovascular de predominio pariliar. Si se ve aquí, un poquito. La es que el diagnóstico solo con una radiografía no lo puedes hacer porque es un poco inespecífico. Las radiografías se pueden parecer entre una y otra patología, entonces siempre se tienen que guiar por la clínica, por eso se los pongo aquí. La clínica es lo más importante. Siempre guíense clínica y antecedentes, ya con eso toman estudios, ven radiografías, ven gasometrías y con eso se puede englobar un diagnóstico. Si toman una gasometría, va a haber un paciente con hipoxemia y hipercapnia. No siempre están con datos tan importantes, a veces es una gasometría normal, pero sí pueden llegar a encontrar datos de hipoxemia e hipercapnia. ¿Qué vamos a ver de tratamiento? Bueno, primero, diagnóstico diferencial. Pueden encontrar un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Antes se le llamaba enfermedad membrana hialina, neumonía y alguna cardiopatía congénita. Todos se parecen, o sea, todos pueden llegar a tener cuadros clínicos muy parecidos. O sea, no es como el libro que te dice, este tiene dificultad respiratoria leve y es de término, este es postérmino y tuvo líquido meconial y este tuvo otra cosa. O sea, todos pueden llegar a tener datos de algún otro diagnóstico diferencial. Entonces, por eso es importante tener en mente cuáles son los diagnósticos diferenciales para poder descartar de acuerdo a los estudios que tomen y poder tomar una decisión de tratamiento. Mucho también se van a dar cuenta en el tratamiento, en el curso durante el tratamiento. Si ven que está mejorando, si le pusieron oxígeno un ratito, si con el oxígeno mejoró la taquipnea, lo ven tranquilo, pues probablemente sí es una taquipnea transitoria del recién nacido. Si no mejora, empeora o empieza con algún otro dato, piensen en alguno de los otros diagnósticos diferenciales. El tratamiento. Esto que les pongo primero, asegurar calor, hidratación y nutrición, es lo más importante en los neonatos, ¿ok? Si un neonato pierde calor, como les decía, en este periodo de adaptación, no solo es lo respiratorio, también es la temperatura. Ellos en estas primeras horas de vida están aprendiendo a controlar la temperatura. Entonces, si no tenemos un buen control de temperatura, puede llegar a afectar con los otros síntomas. Hidratación y nutrición van un poco de la mano. Obviamente, si tienen un bebé que tiene 100 de frecuencia respiratoria y lo ven con mucha dificultad, no le van a poder dar de comer vía oral. Podemos empezar a valorar dar alimentación por sonda
y si de plano no puede o está muy grave, pues bueno, nutrición parenteral, ¿no? Pero siempre es importante asegurar calor, hidratación y nutrición. Como les decía, se autolimita máximo 3 días, lo normal es entre las primeras 24 y 48 horas, y aquí es importante cuidar que no tengamos un FiO2 muy alto, porque eso puede condicionar a otras complicaciones. Entonces, un FiO2 menor o igual al 40%, mantener saturación entre 90, máximo 96, no más de eso, porque podemos llegar a lastimar otras partes del bebé con un FiO2 o una oxigenación tan alta. Entonces, siempre FiO2 menor o igual a 40 y saturación mantenerla entre 90 y 96. Una preguntilla por aquí. Ok, ¿a partir de qué frecuencia respiratoria se sugiere poner sonda nasogástrica u orogástrica? Normalmente se pone, nosotros lo ponemos o lo indicamos como alimentación con esquema de polipnea. Si empieza entre 60 y 70, o sea, ya a partir de 60 podríamos valorar poner la sonda. Si entre 60 y 65 todavía tolera tomar y no incrementa la frecuencia respiratoria o no desatura, podríamos dejarlo así por succión. Si entre 65 y 70 le das así y se eleva hasta 80, 90, 100, empiezas con sonda. Entonces digamos que el punto de corte es a partir de 60. Y la complicación, sí podría ser una persistencia del conducto arterioso. Van a ver que muchas de las complicaciones de estas patologías son cortocircuitos derecha-izquierda, que en uno de esos sería persistencia del conducto arterioso. También lo vamos a platicar en un ratito. De nada. Ok, siguiente. Si se fijan, les estoy dando así, súper datitos específicos. No me estoy yendo hacia fisiopatología ni nada, porque realmente lo que necesitan es, obviamente, conocer la fisiopatología, pero cuando llega temas de examen o que tienen un caso de un paciente real, hay que saber diferenciar como con los datos específicos de cada una de las patologías, ¿vale? Síndrome de aspiración meconial. Este síndrome o esta enfermedad consiste en la inhalación de líquido amniótico teñido de meconio intraútero, intraparto o durante una cesárea. Esto ocasiona una obstrucción aguda de la vía aérea inferior, pulmones, alvéolos, lo que ocasionaría disminución en la distensión pulmonar y daño al parénquima pulmonar. Es no tan común. Ahorita vamos a ver los factores de riesgo y en qué bebés es más común. Ahorita vemos lo de las diapositivas. Ahorita lo platicamos. No es tan común, tiene una incidencia un poco más baja y van a ver en qué tipo de neonatos es más común que se piense en este diagnóstico. Les pongo aquí un cuadro que a veces así nos podemos hacer un poquito más fácil ideas de cuál es el diagnóstico y qué es lo que tenemos. Van a compartir la grabación mañana. Ahí lo van a poder volver a ver. Bueno, entonces, nace. Tiene líquido amniótico con meconio. Puede ser teñido con meconio o francamente meconio. Entonces, ya que nace, ustedes se pueden ir por dos vías. Si es un recién nacido vigoroso, tiene buena frecuencia cardíaca, tiene buen tono muscular, lo ven en general bien. Podemos dar cuidados de rutina, vigilancia, ver que el Apgar sea el correcto, que vaya con una adecuada evolución. Pero si tienen un recién nacido que no está vigoroso, su frecuencia cardíaca es menor a 100 y está así como moco, ahí tenemos datos de aspiración meconial. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay obstrucción de la vía aérea, resistencia de la vía aérea y atrapamiento aéreo. Otra causa puede ser, otra cosa que puede ocasionar la aspiración meconial puede ser una neumonitis química por lo irritante que es el meconio en las vías respiratorias y edema alveolar. Este edema alveolar vigoroso me refiero a que tiene buen tono, tiene buena frecuencia respiratoria, buena frecuencia cardíaca y buen esfuerzo respiratorio. En la parte donde dice recién nacido vigoroso, les pongo frecuencia cardíaca mayor a 100, buen tono muscular y aquí agregaríamos buen esfuerzo respiratorio, ¿ok? Que él solito está respirando. Si es un bebé que está así, o sea, que no tiene los bracitos acá o que no está haciendo esfuerzo por moverse, que lo ven literal así,
que no está respirando o no está teniendo un buen esfuerzo respiratorio y le toman frecuencia cardíaca y es menor a 100. Si tiene estas 3 cosas mal, es un bebé no vigoroso. Si tiene estas 3 cosas bien, es vigoroso. Y deprimido, pues al contrario, ¿no? O sea, no tendríamos una buena respuesta del bebé. Bueno, hablando acá ya que tenemos la aspiración de meconio, el edema alveolar puede ocasionar deficiencia de surfactante, lo que ocasionaría que los alveolos no se puedan mantener bien así, se pegan y eso ocasiona una telectasia, por lo tanto dificultad respiratoria. Esto disminuye la distensibilidad pulmonar e hipoxemia también. Entonces, aquí como que se pueden hacer una idea de qué es lo que pasa cuando tenemos aspiración de meconio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un embarazo posttérmino, un embarazo que dure más de 40 semanas de gestación, o sea, ya se pasó. Una mamá con preeclampsia, hipertensión materna y diabetes gestacional. Estas 3 pueden ocasionar problemas en el momento de la gestación y, por lo tanto, que tenga en un futuro, ya sea en el parto, en la cesárea, síndrome de aspiración meconial. Y esta es la más importante, que sea un recién nacido post-término, ¿ok? Acuérdense mucho de esto, post-término, más de 40 semanas de gestación. Bueno, ¿cómo vamos a ver un bebé? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Va a ser un cuadro clínico de dificultad respiratoria intensa, precoz, progresiva, o sea, lo van a ver con mucha dificultad, mucha taquipnea, igual y frecuencias respiratorias más de 70, 80, aleteo, quejido, tiraje intercostal. Van a ver un Silberman bastante alto, o sea, puede ser que vean 7, 8, 9, o sea, un Silberman bastante alto, ¿ok? Va a ser un bebé que va a tener mucha dificultad respiratoria y va a ser progresivo. Normalmente estos síntomas empiezan desde el nacimiento de forma precoz, desde que el bebé trata de dar su primera respiración, pues ahí ya ni modo, ya entró el meconio y va a empezar con los datos de dificultad respiratoria. Va a haber hipoxemia. Si ustedes lo escuchan, pueden escuchar roncus, estertores, zonas de hipoventilación. Ay, pensé que estaban haciendo preguntas. Y los síntomas se van agravando, ¿ok? Es algo muy progresivo. Van a ver el tórax como inflado, como en tonel, debido a la obstrucción de vías aéreas inferiores, y este caso también puede complicarse con hipertensión pulmonar persistente. Ahorita vamos a hablar de la hipertensión pulmonar, pero si se fijan, la taquipnea también se puede llegar a complicar con hipertensión pulmonar persistente. Entonces, tomen eso en cuenta. Puede ser un bebé que tenga una cosa y al final se complique con otra cosa, como la hipertensión pulmonar o, como decían, cortocircuitos de derecha a izquierda. El diagnóstico, se van a dar cuenta que cuando el bebé nació, va a tener meconio en pelo, en piel, en las uñas, el cordón va a estar lleno de meconio también, va a tener signos de que ya se maduró de más ese bebé, se le va a estar descamando la piel, va a tener uñas largas, se va a ver como todo arrugadito. La clínica es importante porque van a tener un bebé con mucha dificultad respiratoria, ya que están como haciendo estudios y ya vieron que hay que hacer una radiografía, una gasometría, van a tomar una radiografía de tórax y si se fijan, se ve como un patrón como en panal de abeja, como granular. Se fijan, aquí se ve chiquitos, 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 chiquitos de los dos lados, ¿ok? Entonces esto es muy característico de la aspiración meconial, un infiltrado granular difuso. Va a haber zonas también de hiperexpansión y este es como el más característico. Digamos que si le toman una radiografía a los bebés teniendo diferentes patologías, esta es la más característica, que es la del síndrome de aspiración meconial. La gasometría, como en todo, hipoxemia, hipercapnia, y este bebé que sí va a tener una dificultad respiratoria mayor, sí va a tener datos de acidosis respiratoria. Entonces, ahí podrían llegar a cachar algún dato diferente a una taquipnea, por ejemplo. Diagnósticos diferenciales, puede ser una neumonía, neumotórax, que ahí lo podrían descartar con una radiografía de tórax, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido e hipertensión pulmonar persistente. Que bueno, aquí la hipertensión pulmonar sería más como una complicación. ¿Qué les vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a tratar?
hay que evitar que cuando los estamos viendo que tienen un buen de dificultad respiratoria o si no están vigorosos, evitar ventilación con la mascarilla. ¿Por qué? Porque todo el meconio que tienen todavía en boca o en vías respiratorias, si tú haces esto con la mascarilla, se los vas a mandar a los alvéolos. Entonces, evitar en un principio dar ventilación con la mascarilla. Como siempre, asegurar calor, hidratación y nutrición y mantener saturación de oxígeno entre 85 y 95%. En estos bebés sí se va a valorar más la necesidad de una ventilación más avanzada, no solo un casquito cefálico, probablemente necesiten un CPAP, ventilación mecánica, hasta bafo. O sea, hay bebés que necesitan demasiado para poderlos ayudar. ¿Qué onda con la aspiración meconial? Porque esto puede llegar a hacer un poquito de ruido, lo aspiramos, no lo aspiramos. Ahorita les voy a poner un cuadro donde viene en qué casos sí aspirar, en qué casos no aspirar, pero si tienes un bebé que está vigoroso, como ya lo platicamos, que está con un buen Apgar, que lo ven respirando no tan feo, que lo ven con frecuencia respiratoria mayor a 100, que está con buen tono, no lo aspiren, denle chance. Si ven un bebé que está como moco, no responde, está todo deprimido, aspírenlo, ¿ok? Déjenme ver que me están haciendo una pregunta. Duda de respecto a reneo. Si en un caso nos presentan un recién nacido teñido de meconio que se encuentra no vigoroso y nos preguntan cuál es el siguiente paso a realizar, realizar pasos iniciales, aspiración endotraqueal de meconio. Ok. Uno, siempre van a ser los datos principales. Como les dije, asegurar calor y limpiarlo. Si este bebé después de estimulación y calor no responde, después valorarían la aspiración, ¿ok? Es un bebé que ya lo limpiaron, lo estimularon, le pusieron calor y sigue así. Obviamente esto es en segundos, ¿no? O sea, no te vas a esperar 5 minutos a ver si responde. Es en segundos. Entonces, si tú ya hiciste los pasos iniciales y no respondió, no está vigoroso, ahí sí se valoraría la aspiración endotraqueal, ¿ok? ¿Qué más podemos dar de tratamiento? Puede ser administración de terapia antibiótica, de nada, ya que el meconio inhibe la capacidad bacteriostática normal del líquido amniótico y esto puede condicionar a infecciones futuras y en algunas ocasiones se puede administrar surfactante, ¿ok? Esto ya es manejo más intensivo neonatal, pero en algunas ocasiones sí se puede administrar y se puede valorar la administración. Depende mucho de la evolución del bebé los primeros minutos de vida. Entonces aquí les pongo. Parto con líquido amniótico meconial. Valoramos el recién nacido. Deprimido, no respira, no tiene buena frecuencia respiratoria y está hipotónico, aspiración endotraqueal y pues lo intubas. Si el bebé está vigoroso, frecuencia respiratoria mayor a 100, tiene buen esfuerzo respiratorio, está respirando él solito y tiene buen tono muscular, demos maniobras iniciales y vemos, ¿ok? Aquí todo en los neonatos es poco a poco ir viendo. Ya le puse calor, ya lo estimulé, ya lo sequé, vamos mejor, veamos. Si no va mejor o se deprime o empieza a tener mayor complicación, se pueden valorar otras maniobras, por ejemplo, la aspiración o la intubación. ¿Ok? Hola, hola, nada más un pequeño intermedio. Aquí interrumpo la doctora, soy Jaime del equipo de RetoNARM. Por si todavía no tienen algunas de nuestras herramientas para su estudio, tanto simulador como app, aquí tenemos dos promociones con precio exclusivo para ustedes que vinieron a esta clase, en agradecimiento y para apoyarlos, que el ENARM ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. Entonces, escanea el código y les voy a poner también aquí en el chat el link por si no las tienen, les interesan, son súper importantes, en especial el simulador, para que puedan resolver casos clínicos y vivir desde antes la experiencia del ENARM. Es lo más cercano, le echamos muchas ganas a los casos y pues seguro les va a dar muchísimo en su estudio. Entonces, listo, adelante, doctora. Yo sí se los recomiendo, ¿eh? La verdad es que poder ver este tipo de casos clínicos y simular que estás haciendo el ENARM te puede ayudar muchísimo al momento de hacer el ENARM. Entonces, súper recomendado. Gracias. Bueno, siguiente. Vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, antes llamado enfermedad de membrana hialina o de la membrana hialina.
Ay, nos están preguntando, Jaime, que cuál es la diferencia entre la app y el simulador. A ver si les puedes contestar tú. Bueno, ahorita que nos conteste Jaime. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Hay deficiencia de surfactante. No se puede realizar un adecuado intercambio gaseoso porque hay deficiencia de surfactante. ¿Qué es lo que hace el surfactante? Mantiene los alvéolos con una buena tensión para que no se colapsen. Entonces, si no hay buen surfactante o hay deficiencia de surfactante, estos alvéolos se colapsan, ¿ok? No hay buen intercambio gaseoso y se desencadena todo lo demás. Se da en bebés con edad gestacional menor, o sea, prematuros. Entre menor edad gestacional, mayor es el riesgo de tener este síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Hasta un 60% de los recién nacidos menores a 28 semanas de gestación lo hacen. Del 10 al 20%, 28 a 34 semanas de gestación. Y 5% ya un prematuro, no tan prematuro, de 34 a 36 semanas de gestación. ¿Esto por qué pasa o por qué es así? Ok. El simulador es en tu compu y tiene el mismo número de preguntas y el tiempo que le dan. Bueno, sigamos. ¿Por qué pasa y por qué se da más en recién nacidos prematuros de pretérmino? Porque todavía no tienen la maduración pulmonar suficiente para que tengan surfactante y poder mantener sus alvéolos bien puestos. Si no tenemos surfactante, por eso se llamaba membrana hialina, porque estos alvéolos no se podían mantener así, se pegaban, se colapsaban y hacían como una membrana. Esto hacía como que no pudieran tener una buena distensión pulmonar y no hubiera un buen intercambio gaseoso. Entonces, por eso se da más en recién nacidos pretérmino. Este es un dato súper importante. O sea, los bebés que tienen síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido son prematuros, sí o sí. ¿Ok? Esto es como un tip de que prematuro probablemente sea síndrome de dificultad respiratoria. ¿Ok? Aquí les puse la tablita. Prematuridad principalmente, puede haber otros factores, pero principalmente prematuros. Deficiencia de surfactante. Esto ocasiona taquipnea, tiraje, quejido, ahorita lo vamos a ver como cuadro clínico, cianosis, apnea y normalmente tienen un Silberman, o sea, una dificultad respiratoria grave mayor a 7. ¿Ok? Ahorita vamos a platicar del diagnóstico, radiografía y tratamiento, pero quédense con que esto se da en prematuros por una deficiencia de surfactante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente prematuridad, sexo masculino, nacimiento por cesárea, asfixia intrauterina, o sea, que hayamos tenido un parto prolongado, parto difícil, que haya estado un buen rato en el trabajo de parto o en el canal de parto, puede generar asfixia intrauterina, diabetes gestacional y no tener esquema de maduración pulmonar. Los recién nacidos que ya sabemos que por alguna razón van a nacer prematuros y no les dan esquema de maduración pulmonar, van a tener mucha probabilidad, si no es que casi toda, de hacer este síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Ok? Entonces es importante siempre preguntar a la mamá, igual y ustedes llegan, no saben ningún antecedente, les dan al bebé prematuro, preguntar si tiene esquema de maduración pulmonar. Es un dato súper importante. El cuadro clínico, la dificultad respiratoria va a empezar las primeras horas de vida, es progresiva. Quejido, aleteo, tiraje, van a tener una taquipnea. Normalmente es entre 70, 80, sí va a ser una taquipnea importante y una dificultad respiratoria, como ya vieron, con un Silberman-Anderson mayor a 7. En ocasiones hasta van a ser apneas y van a tener mala perfusión también, o sea, se van a ver mal, no va a ser un recién nacido bonito, rosita, que se recupera después de los primeros minutos de nacimiento, no, lo van a ver con datos de mala perfusión. El diagnóstico, como les dije, es súper importante tener la historia clínica y los antecedentes de la mamá y del paciente. Saber que es una dificultad respiratoria progresiva que va a terminar en una insuficiencia si no se le da el tratamiento.
Una gasometría sí va a tener más datos que una gasometría de una taquipnea transitoria, que por ejemplo, una taquipnea transitoria también la puede hacer un prematurito, no tan prematuro, pero digamos unas 36 semanas también la podría hacer. Si tú les tomas una gasometría a un bebé con este síndrome de dificultad y al bebé con la taquipnea, vas a encontrar al bebé con la dificultad respiratoria con una acidosis mixta, hipoxemia importante, una hipercapnia importante. Y al bebé con la taquipnea con una hipoxemia y medio leve y una hipercapnia y medio leve. Ahí podrías llegar a diferenciar con la gasometría. Una radiografía de tórax donde pueden ver de dos, pueden ver un infiltrado difuso reticular, como lo ven en esta primera. Si se ven puntitos, puntitos, puntitos como granular. Y podrían llegar a ver como vidrio despulido también, como que no se ve muy bien, como que medio me cuesta trabajo ver. Pueden llegar a ver también como se veía en la taquipnea. Entonces, por eso les digo, es difícil hacer un diagnóstico únicamente con una radiografía de tórax porque no es tan específico. Entonces, siempre guíense por los otros datos que tienen en la clínica y aquí, por ejemplo, sí se podrían guiar un poquito también por los datos en la gasometría. Pueden llegar a tener también atelectasias por que están todos colapsados sus alvéolos por la deficiencia de surfactante, entonces pueden llegar a ver también las atelectasias en las radiografías de tórax. Y pues nada más eso. Pero recuerden que las radiografías son un poco inespecíficas, ¿ok? Ahorita vamos a platicar del caso. Ya terminando, vamos a como desmenuzar todo el caso para ver todos los datos que tenemos y saber cuál es el diagnóstico. Taquipnea diferencial, perdón, diagnóstico diferencial. Taquipnea transitoria del recién nacido, más cuando son recién nacidos prematuros tardíos, puede ser neumonía, puede ser síndrome de aspiración meconial, hipertensión pulmonar persistente. O sea, si se fijan, todos son diagnósticos diferenciales de los otros, o sea, todos tienen un poquito de los otros. Entonces, por eso les estoy dando como datos súper específicos de cada uno para que los podamos llegar a diferenciar y podamos llegar a un diagnóstico. El tratamiento, asegurar calor, hidratación y nutrición, administrar oxígeno, dependiendo de la gravedad del caso, puede ser CPAP, puede ser ventilación mecánica, dependiendo de qué tan grave esté el paciente o las necesidades del paciente. Como les había dicho previamente, mantener una saturación entre 90 y 95%, y aquí sí o sí el tratamiento específico es surfactante. ¿Ok? Bueno, siguiente. Vamos a hablar de neumonía neonatal temprana. Esta es una de las causas más importantes de morbimortalidad neonatal, tanto en recién nacidos de término como en pretérmino. También pueden llegar a ser en pacientes posttérmino, pero principalmente en término y pretérmino. Ya en pacientes que están en UCIN, o sea, pacientes que ya nacieron, que están en UCIN, puede afectar hasta el 10% de los pacientes y dependiendo de cómo esté el cuadro, puede llegar a tener una mortalidad entre el 5 y el 20%. Hay dos formas de que un recién nacido pueda tener neumonía. Una es vía intrauterina, por infección ya sea de placenta o infecciones ascendentes, o durante el parto, por aspiración meconial, aspiración de materia fecal materna o aspiración de líquido amniótico infectado. En este caso, sí es bien importante, o sea, en esta patología es súper importante los antecedentes maternos, que los vamos a ver ahorita en los factores de riesgo. Que haya alguna infección intrauterina, piensen también en TORCH, prematurez, una ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, porque puede llegar a infectarse. Pasando las 18 horas hay mucho riesgo de infección, entonces cuando tengan una ruptura mayor a 18 horas, piensen en esto también. Fiebre materna antes o durante el parto, coriamnionitis, líquido amniótico con meconio o líquido amniótico fétido o purulento y datos de asfixia intrauterina, que hayan tenido un trabajo de parto muy prolongado, que se hayan quedado en el canal de parto un buen rato y que haya datos de asfixia intrauterina. El cuadro clínico, las manifestaciones clínicas van a ser secundarias a la causa y al mecanismo de transmisión. Entonces, si ustedes tienen una neumonía viral transplacentaria, poca clínica respiratoria, son las más comunes,
y van a ver un bebé sin tanta respuesta, sin tanta dificultad respiratoria, bien en general, de repente medio polipneicos, de repente medio que baja la saturación un poquito, pero va a ser una clínica muy leve. Neumonías bacterianas transplacentarias. Las bacterianas son menos frecuentes, son muy poco frecuentes de hecho, y las neumonías bacterianas adquiridas por vía ascendente o por contacto durante el parto. Esta clínica sí es clínica de sepsis, o sea, aquí sí van a ver un bebé súper séptico, taquicárdico, polipneico, mucha dificultad, fiebre, mala perfusión, o sea, van a ver un bebé bastante sintomático y pues, séptico. La dificultad respiratoria llega a ser progresiva, dependiendo de la causa. Van a tener una gasometría con hipoxemia, hipercapnia y en ocasiones acidosis respiratoria, dependiendo de la causa, y pueden llegar a ser fiebre o hasta hipotermia. Entonces, estos son unos niños que van a estar mucho más sintomáticos y los van a orientar hacia un cuadro un poquito más de sepsis. Diagnóstico. Es súper importante hacer una historia clínica completa, correlacionar con la clínica, si hubo infección materna, coriamnionitis, todos los factores de riesgo que les puse, hay que preguntarlos para poder descartar. La dificultad respiratoria pues va a ser también progresiva dependiendo de la causa y aquí sí les van a servir mucho todos los otros, las otras herramientas para diagnóstico. Una radiografía de tórax puede tener opacidades como homogéneas, bilaterales, ahorita les voy a poner una radiografía. Si hay neumonía multifocal, puede haber infiltrados difusos, opacidades difusas. En una gasometría van a haber hipoxemia, hipercapnia, en ocasiones acidosis. Y aquí sí es bien importante tomar biometría hemática, reactantes de fase aguda, un hemocultivo y un urocultivo. Es bien importante cultivar a estos bebés para poder encontrar la causa de esta neumonía. Las causas más importantes de infecciones transplacentarias o las principales es TORCH, Coxsackie y tuberculosis. Las infecciones ascendentes sería estreptococo del grupo B, listeria, micoplasma y enterococo. Y durante el parto, pues todos los E. coli, estafilococos, streptococos, viridans, enterococos. Entonces, siempre, por eso es importante hacer toda una investigación, historia clínica completa, y de ahí empezar a pensar hacia dónde va el diagnóstico y cuál es la causa de la neumonía en el caso de esta patología. Entonces, aquí hay una radiografía de una neumonía neonatal, es causada por un estreptococo del grupo B, y se fijan, tiene infiltrados difusos, tiene acá, acá abajo, de este lado un poquito, aquí arriba también, y se puede llegar a ver también medio retículo nodular, confluente. O sea, este niño sí está medio fregado, trae una neumonía bastante fea, pero así se ven las radiografías, más o menos. Diagnósticos diferenciales: síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, aspiración meconial, taquipnea transitoria, cardiopatía congénita. Entonces, todos son diagnósticos diferenciales, por eso es importante conocer las características de cada uno. Tratamiento, lo mismo de siempre, calor, hidratación, nutrición y soporte ventilatorio. Aquí, dependiendo la gravedad de la dificultad respiratoria, se va a valorar el casco cefálico, CPAP, puntas nasales de alto flujo, ventilación mecánica, dependiendo del cuadro y de la gravedad que tenga su paciente. El antibiótico va a depender del resultado del cultivo y el antibiograma. Normalmente se puede iniciar un esquema de ampicilina con gentamicina o ampicilina con cefotaxima, dependiendo mucho del cuadro clínico, pero estos son los antibióticos que usualmente se usan pensando en una neumonía neonatal. Como cuadro empírico. Hasta que salga ya el cultivo y el antibiograma, podríamos pensar en hacer algún cambio. Y bueno, vamos a hablar de hipertensión pulmonar persistente, creo que este es el último. Es un síndrome de dificultad respiratoria aguda caracterizado por una elevación sostenida de las resistencias vasculares pulmonares. Esto ocasiona hipertensión persistente de la arteria pulmonar y pasa después del nacimiento. ¿Qué es lo que va a ocasionar que se sostengan estas resistencias vasculares y que haya hipertensión? Que haya cortocircuitos de derecha a izquierda, que pase sangre no oxigenada a través de conducto arterioso o foramen oval, y secundario a esto, tener un bebé con hipoxemia, acidosis y un bebé hasta cianótico, dependiendo de qué tan grande sea ese cortocircuito. La hipoxia perinatal, esto es importante, hipoxia perinatal,
es el factor determinante de ser... Mamá, tú lo... Alguien prendió esto. Ay, cállate. ¿Por qué me pegas? Ay, cállate ya, te voy a medir. Ok. La hipoxia perinatal es el factor determinante de que haya una vasoconstricción prolongada de las arteriolas pulmonares, que esto va a incrementar las resistencias vasculares pulmonares y de ahí la hipertensión. Entonces, grábense esto: hipoxia perinatal, causa determinante y factor principal de que haya una hipertensión pulmonar persistente. Si se fijan, muchas de las patologías que ya vimos, por eso dejé esta hasta el final, todas ocasionan hipoxia, o sea, la mayoría. Entonces, si no tratamos lo que tenemos en un principio, por ejemplo, un bebé de término con dificultad respiratoria, si no lo vemos los primeros minutos, las primeras horas, y dejamos que siga con dificultad, con polipnea, con desaturación, esto puede condicionar que unas horas después ya tenga datos de hipertensión pulmonar, ¿ok? Eso grábenselo, es importante. Es más frecuente en recién nacidos a término o pretérmino tardío. Se puede dar de 0.5 a 2 por cada 1000 recién nacidos vivos, o sea, sí es relativamente común, más porque es la complicación de todas, y tiene una mortalidad, dependiendo de la causa, hasta el 50%. Entonces es bien importante cacharlo desde un principio, hacer bien el diagnóstico y dar el tratamiento específico. Causas. Hay miles de causas porque es una complicación de casi todas las que ya vimos, principalmente. Si se fijan, hay también datos de anatomía, o sea, que haya una muscularización excesiva de las arteriolas pulmonares, hipoxia fetal, toxemias, hipoxia materna, medicamentos que haya tomado la mamá, disfunción placentaria. Hay muchísimas causas, pero la principal es un desarrollo vascular pulmonar normal, o sea que hay un bebé normal, con una vasoconstricción pulmonar secundaria a alguna mala adaptación. Mala adaptación, ya me habían preguntado de esto. Entonces, bebés que no tenían ningún antecedente de importancia, que nacieron bien, que tuvieron un APGAR relativamente normal, pero que su adaptación no fue la mejor las primeras horas, o que tuvo algo las primeras horas, por ejemplo, una taquipnea transitoria, o algo más que haya condicionado hipoxia, puede generar una mala adaptación y de ahí la hipertensión pulmonar. Esto es de buen pronóstico porque tiene tratamiento. Hay otras causas que lo pueden ocasionar, hernias diafragmáticas, alteraciones o malformaciones, pero bueno, sepan que lo más normal o en donde más se ve es en bebés de término, recién nacidos normales, que no tuvieron una buena adaptación o una adaptación prolongada. Prácticamente lo mismo. Si no tienen alguna anomalía estructural de los vasos pulmonares, las causas principales son hipoxia perinatal, puede ser una aspiración de meconio, sepsis, neumonía, hipotermia, acidosis, hipoglucemia o alguna depresión neurológica, choque. Y las otras causas es por alguna anomalía estructural de los vasos pulmonares. Causas y factores de riesgo. Como ya les había dicho, 80% está ocasionado por una mala adaptación idiopática. No sabemos qué lo ocasiona, pero fue una adaptación prolongada, una mala adaptación o un periodo de transición prolongado. Buen pronóstico. Una transición normal, esto aquí ya se los voy a explicar un poquito más en cuanto a la adaptación que me estaban preguntando. Adaptación o transición normal de circulación fetal a que nació está caracterizada por una rápida disminución de las resistencias vasculares periféricas, lo que les decía de las 6 horas. Puede durar un poquito más, pero normalmente dura esto, de 6 a 8 horas. Con esta primera respiración que dan los bebés, disminuye la resistencia vascular periférica e incrementa la resistencia pulmonar, e incrementa la resistencia vascular sistémica. Esto también nos ayuda el cierre del flujo arterial umbilical al momento del pinzar el cordón umbilical. Esto ocasiona que se cierre el foramen oval y que empiece la oxigenación arterial. Entonces, todo esto pasa los primeros minutos y puede llegar a tardarse 6 a 8 horas. Hay bebés que les digo que tienen una mala adaptación, una mala transición o una transición prolongada, que no se disminuye tanto la resistencia vascular pulmonar y no se incrementa la sistémica como debería. Entonces, de ahí viene que haya hipertensión pulmonar.
La causa más frecuente es la hipoxia perinatal aguda y los factores de riesgo: mamá fumadora, que haya tomado AINES o antidepresivos en el embarazo, líquido amniótico teñido de meconio, porque una de las causas es aspiración meconial, ruptura prematura de membranas, trabajo de parto prolongado. Todo lo que nos puede ocasionar una hipoxia perinatal es un factor de riesgo. El cuadro clínico. Van a empezar con síntomas las primeras horas de vida, primeras 2 o 3 horas de vida, y puede llegar a ser progresivo. Lo pueden ver con dificultad respiratoria y medio leve, medio polipnea, y de ahí puede llegar a progresar a un paciente un poco más grave. La cianosis es un dato importante porque puede ser una cianosis que no esté todo el tiempo, que de repente se ponga cianótico y luego ya esté bien, o de repente ya lo estás tratando con oxígeno y se pone cianótico otra vez, o empieza a comer, o llora, o está irritable y se pone cianótico, pero con el oxígeno mejora. Este es un dato importante para saber el cuadro clínico de la hipertensión. Como les decía, la dificultad respiratoria es variable, puede ser leve hasta llegar a una insuficiencia. La frecuencia respiratoria en un principio es no tan alta, puede llegar mayor a 60, mayor a 70, máximo 80, y de ahí puede llegar a progresar. Y son muy lábiles con el oxígeno. O sea, tú tienes un bebé que le inicias oxígeno las primeras 2 o 3 horas de vida, y va bien, y de repente dices, bueno, igual ya se lo quito. Se lo quitas y pum, otra vez baja la saturación. O se mueve tantito el oxígeno y baja otra vez la saturación, o come o se pone irritable. Entonces, tienen mucha labilidad al manejo con el oxígeno. Van a encontrar una gasometría con hipoxemia e hipercapnia, como todos. Y en cuanto a la auscultación, ahí sí pueden llegar a encontrar, no en todos los pacientes, pero pueden encontrar un soplo sistólico o un desdoblamiento del segundo ruido. ¿Okay? Entonces eso también los puede llegar a orientar un poquito al diagnóstico. No todos lo tienen, pero si lo encuentran, pueden ir orientando un poquito más su diagnóstico. Diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Pues como les dije, súper importante los antecedentes, la evolución clínica, ver si empiezan a progresar los síntomas o no, si son lábiles al manejo del oxígeno, el tiempo de evolución. O sea, si ya lleva 3 horas con dificultad respiratoria y no le hicimos nada, o nadie se había dado cuenta porque nació otro bebé más grave, este tiempo de evolución, o sea, que ya esté algunas horas con dificultad respiratoria y con hipoxia, pueden generar la hipertensión. Una radiografía de tórax puede llegar a ser normal o puede tener disminución del flujo pulmonar distal, y pueden llegar a tener afecciones en el parénquima pulmonar. O sea, puede llegar a tener otros hallazgos parecidos a la aspiración meconial, parecidos a veces a la neumonía. Entonces, por eso les digo, las radiografías de tórax son súper inespecíficas en estos casos. Entonces, esto es lo que podrían llegar a encontrar, pero es muy inespecífico, hasta puede llegar a ser normal. Aquí el gold estándar para un diagnóstico de una hipertensión pulmonar es el ecocardiograma. Van a encontrar presión de la arteria pulmonar mayor a 30 y probablemente evidencia de cortocircuito de derecha a izquierda, ya sea foramen oval o conducto arterioso. ¿Okay? Este es el gold estándar. Ya que ustedes lo están pensando o están llegando que podría llegar ese diagnóstico, tienen que interconsultar a cardio. ¿Okay? Sí o sí se le tiene que hacer un ecocardiograma a este bebé. Diagnóstico diferencial, los mismos. Síndrome de dificultad respiratoria recién nacido, aspiración meconial, neumonía, cardiopatía congénita. ¿Qué les vamos a dar de tratamiento? Calor, hidratación, nutrición. Soporte de ventilación con FiO2. Aquí en un principio sí tienen que ser FiO2 altas, mayor a 60. Valorar si se puede mantener con casco cefálico, si sigue muy lábil o no mejora con este oxígeno o con este casco cefálico. Pueden ser puntas nasales de alto flujo o CPAP, o si es un paciente un poco más grave, pues ya ventilación mecánica. Tratar de que sea una ventilación conservadora, o sea, no irnos de en un principio a otro a intubarlo, o sea, darle chance poquito a poquito. Descartar otras causas, ya ven que esta es una patología que es probablemente secundaria a otra cosa, entonces buscar otras causas y darle tratamiento. Y siempre es súper importante que se pida valoración por cardio. Ellos van a valorar si es necesario iniciar sildenafil, alguna prostaglandina, óxido nítrico o milrinona. Hay casos donde sí se da sildenafil, hay otros casos donde se ha visto que no tiene mucha mejoría o realmente no sirve de mucho.
pero esto ya se va a valorar por parte del cardiopedia. Entonces, ya acabamos. Vamos a ver otra vez este caso. Ahora sí lo voy a leer yo con ustedes. Ok, recién nacido, nació por cesárea. Por eso lo puse como en negritas. Hace 3 horas fue su cesárea. Empezó con frecuencia respiratoria 70. Cardíaca de 140, que si se fijan, ya que les puse los parámetros de signos vitales, 140 pues está bien, ¿no? Es una frecuencia cardíaca normal. La frecuencia respiratoria sí está alterada. Tiene quejido y tiene tiraje intercostal leves. No es una dificultad respiratoria grave. Paciente fue recién nacido de término, que se obtuvo por vía abdominal, por falta de progresión del trabajo de parto. No nos dicen cuánto tiempo estuvo en trabajo de parto, pero pues no se pudo, ¿no? Estuvo un buen rato intentando, no se pudo, se tuvo que pasar a cesárea. Y además tiene circular de cordón a cuello. El líquido amniótico presentó ligero tinte meconial. Este ligero tinte meconial puede venir desde que estuvo mucho tiempo en trabajo de parto, desde que tenía el circular de cordón a cuello, y de ahí ya pudo haber empezado con datos de hipoxia perinatal, ¿ok? El Apgar te lo reportan de 7-8. No nos dicen expensas de qué. Aquí les quiero recordar que este caso es un caso en NARM. Entonces, este caso no te da muchos datos, o sea, te da Apgar 7-8, ok, pero no te dice expensas de qué. No te dice cuánto tiempo estuvo en trabajo de parto, no te dice si tuvo ruptura prematura de membranas. Entonces, ahí ustedes se tienen que ir haciendo como idea de todos los datitos que les están dando para poder orientarse hacia algún diagnóstico. Apgar de 7-8, ese 7 nos puede hablar un poquito de hipoxia también, un poquito de que ya estaba empezando con asfixia. Dice que la madre recibió esquema de maduración pulmonar hace 2 días por amenaza de parto pretérmino. Entonces ahí probablemente sea un bebé pues apenas de término, o sea, apenas llegó a término porque hace 2 días era pretérmino y le dieron a la mamá esquema de maduración pulmonar. La radiografía de tórax muestra un trazado periliar ahí medio prominente y algunos infiltrados en parche. Ojo, aquí esta radiografía de tórax como que nos llama mucho, ¿no? O sea, como que nos ya sí tiene infiltrados en parche, pues igual y una neumonía, pero no nos han dicho que tiene fiebre, igual y una aspiración meconial, pues puede llegar a ser por el tinte meconial, el Apgar de 7-8, pero recuerden que las radiografías de tórax son súper inespecíficas. Entonces, guíense más por la otra clínica que les están dando, ¿ok? Entonces, ya les puse aquí como resumido todos los datos que nos dieron y les puse una tablita donde vienen los diagnósticos diferenciales de la mayoría de lo que vimos ahorita. Entonces, ¿fue término o pretérmino tardío? Aquí, ¿qué nos habla de la edad gestacional? ¿Dónde está? Bueno, ahorita lo vamos viendo acá. Pero bueno, término o pretérmino tardío. Ahí, acuérdense cuáles tienen principalmente bebés que sean pretérmino o pretérmino tardío y término. Tuvo esquema de maduración pulmonar, ahí bien, ¿no? Trabajo de parto prolongado, probablemente tuvo una ruptura prematura de membranas, no sabemos cuántas horas lleve, pero pues condicionó que este trabajo de parto no funcionara y que acabara en cesárea. Tuvo circular a cordón, probable asfixia, hipoxia, puede ser. Tuvo un Apgar de 7-8, no nos dicen expensas de qué. Probable hipoxia también, hipoxia, se los estoy diciendo mucho. Inicio de síntomas a las 3 horas de nacimiento. No nos dicen si en estas 3 horas tuvo dificultad, no nos dicen, pues sí mejoró un poquito el Apgar, pero se quedó en 8, o sea, no mejoró a un 9. Entonces no nos dicen si en estas 3 horas tuvo algo de dificultad, no saturó bien, necesitó oxígeno, no nos dicen. Entonces pensemos también. Dificultad respiratoria leve, tuvo quejido y tiraje leve. Un Silverman de 3. Entonces, ya viendo la escala de Silverman, pues tiene una dificultad respiratoria leve. Y la radiografía de tórax con datos inespecíficos. Entonces, tomando en cuenta todo esto, les va a sorprender un poco la respuesta. Por eso les digo que los casos en el ENARM no son como la vida real. Entonces, aquí nos hacen pensar mucho, nos hacen dar vueltas a lo que puede ser, a los datos que nos están dando. La respuesta es que tiene una hipertensión pulmonar persistente. Les voy a explicar por qué.
Es probable que este paciente ya sea, yo aquí les puse taquipnea transitoria, porque fue de término, pretérmino tardío, porque su dificultad respiratoria fue muy leve. No nos dicen que sea un paciente que se vea grave. Probablemente pudo haber empezado con una taquipnea o que haya tenido algo de aspiración meconial, y de ahí esas 3 horas que estuvo con dificultad respiratoria leve, con algo de hipoxia, y esta hipoxia prolongada haya condicionado que haya llegado a una hipertensión pulmonar. Entonces, aquí prácticamente este caso es descartar, ¿ok? Descartar con todos los datos que nos están dando qué es lo más probable que pueda hacer, porque no nos están dando todos los datos que necesitamos para poder llegar a un diagnóstico real específico, ¿ok? Yo antes de hacer esta clase y preparar esta clase para ustedes, platiqué con mis socios, todos los neonatólogos, y todos fue como, pues es que me faltan datos, ¿no? Me falta, pues, saber si le tomé una gasometría, si ya había tenido dificultad respiratoria al principio y se mantuvo con esa dificultad, si mejoró con el oxígeno, si desaturó, o sea, no nos dicen muchas cosas. Entonces, realmente es un caso que está hecho para hacerlos pensar y pensar en todas las causas de este diagnóstico. Entonces, lo que quiero que se lleven, obviamente, conocer todos los diagnósticos diferenciales de los que hablamos hoy, llevarse como los datos principales de cada uno para que los puedan diferenciar y poder llegar a un diagnóstico, pero siempre guíense en la clínica para poder llegar a un diagnóstico. O sea, no, porque siento que, ahorita ya vi sus respuestas, siento que muchos se llevaron por la radiografía. Díganme si fue así o si no, pero siento que muchos se dejaron llevar por la radiografía. Hagan un interrogatorio súper extenso y súper completo y detallado para que puedan encontrar antecedentes maternos. Igual y tuvo fiebre la mamá y no nos dijeron nada, entonces esto nos pudo haber orientado hacia otro diagnóstico. Siempre hagan un interrogatorio súper completo y busquen específicamente los datos que necesitan saber para poder descartar otras patologías. Y ya de acuerdo a los antecedentes, el interrogatorio y la clínica, tomen laboratorios, tomen estudios de gabinete, tomen radiografías, gasometrías, pidan un ecocardiograma, valoración por cardio. Pero primero tengan un diagnóstico en mente, o sea, no busquen así como de, pues a ver cómo sale la gasa, a ver cómo sale la placa, a ver si tiene el eco algo, sino que guíense por la clínica. Me dicen, ¿por qué no podría ser por síndrome de aspiración de meconio? Sí, sí podría, o sea, sí podría por el tinte meconial. O sea, no nos dicen tampoco si el bebé tenía meconio en el pelo, si tenía algún otro dato que nos pudiera decir que tuvo aspiración meconial. Y si se fijan, no es un bebé de postérmino, es un bebé de pretérmino tardío, término. Entonces, por eso tal vez no lo pensaría yo tanto, únicamente porque salió con tinte meconial. Pero pues no estaba tan mal el Apgar, su frecuencia respiratoria estaba altita, pero no súper alta. Les digo que es un caso difícil, o sea, no nos están dando todos los datos para poder decir, es esto, así de fácil. O sea, los quieren hacer pensar y que vaya por su cabeza todos estos diagnósticos diferenciales para poder llegar a un diagnóstico. Y aquí dice Javier, diagnóstico inicial puede ser cualquiera. Exacto, podemos tener cualquiera. Al fin y al cabo, tal vez llevaba 3 horas con dificultad de hipoxia y de ahí hipertensión. Entonces, por eso esa es la respuesta, por el tiempo de evolución, ¿ok? Si en las opciones no aparece hipertensión, pero sí aparece síndrome de aspiración meconal o en caso de que aparezcan las dos. Mira, síndrome de aspiración meconial, recuerda que es en recién nacidos post-término. Entonces, pues realmente por eso no lo pensábamos tanto. Sí podría ser porque tiene tinte meconial, pero no nos están dando todos los datos para poder llegar a ese diagnóstico. El antecedente de administración de maduración pulmonar podrías pensar de un pretérmino, posiblemente con membrana hialina, solo que la descartamos porque ya tiene madurez. Exacto, o sea, lo que quiero que ustedes vean es que tienen que desglosar, así desmenuzar ese cuadro, el cuadro clínico que les están poniendo, ese caso clínico, y ver, ok, tuvo maduración pulmonar, probablemente es un pretérmino tardío o un término apenas.
Tuvo tinte meconial, ok, podría ser aspiración meconial, pero no es postérmino, no tiene datos de postérmino, no tiene una dificultad respiratoria, como les dije, tan intensa como los bebés que hacen aspiración meconial. Entonces, agarren cada una de esas partes que les llamen la atención y piénsenla. Obviamente no tienen una hora para contestar ese caso, pero practiquen, o sea, para eso les sirve también tener un simulador, practiquen los casos y vean qué es lo que necesitan saber para poder llegar a un diagnóstico. Siempre, siempre tomen en cuenta los diagnósticos diferenciales y descarten. Así van a poder llegar a un diagnóstico un poquito más específico. Ay, muchas gracias. Qué bueno que les gustó la clase. Traté de hacerla como lo más específico posible para que no se vayan como con mucha paja o con muchas cosas. Es más fácil estudiar así y y que puedan contestar las preguntas, porque sí es difícil este examen. Lo van a poder hacer bien. Van a ver que lo van a poder hacer bien. Les doy mis redes. Yo estoy como doctora Pau Zarco en Instagram. También estoy como doctora Pau Zarco en Facebook. Así me pueden encontrar. Muchísima suerte, les va a ir muy bien en su examen. Confíen en ustedes, confíen en sus conocimientos. Sí saben, tienen que llegar preparados a este examen, pero lo van a hacer bien. Espero que les haya servido y que les haya gustado.